que hemos crecido un poquito más. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Los niños más grandes, abramos la palabra de Dios en el profeta Malaquías, capítulo 4. Gloria a Dios. Qué bendición venir a la casa de Dios, ¿cierto, hermanos? Hay gozo, hay alegría, hay refrigerio para el alma. El salmista decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y eso es lo que ocurre cuando venimos a la casa de Dios. Contemplamos la hermosura de Jehová e inquirimos en su templo, o sea, aprendemos, estudiamos la palabra. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos. Por aquí hay un familiar del hermano Javier Galvis, bienvenido, está con su esposa, ¿verdad? Su hija, Dios les bendiga, bienvenidos. Nuestro otro hermano, gloria al Señor, Dios lo bendiga, hermano, nos gozamos de que esté con nosotros. No alcancé a hablar con usted antes del culto, pero reciba mi saludo fraterno y la cordial bienvenida. A todos los amigos, bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Malaquías capítulo 4, vamos a leer los últimos 6 versículos del Antiguo Testamento. Amén, hermano. Malaquías 4, del 1 al 6. Y lo vamos a hacer unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos ya en la cita, ¿verdad? Leamos. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta palabra leída. Rogamos ahora que vamos a meditar en ella, que tú nos bendigas, que tú obres en nuestra vida, Señor. Tenemos hambre y sed de esa palabra. Úsala, Señor, para bendición de cada uno de nosotros. Que todos seamos edificados, que tu pueblo seamos fortalecidos, y los amigos que están en medio nuestro sean tocados y redarguidos por tu Espíritu Santo, para que también se entreguen a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano, con una alabanza en sus labios. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios, y el título que le he dado y que vamos a mirar ahorita aquí en Malaquías, lo he titulado: el día del juicio se acerca. ¿Cuántos lo creen, hermano? El día del juicio se acerca. Por cierto, en el capítulo 2, versículo 17, abra ahí un momentico, ahí mismo en Malaquías. Malaquías 2:17, encabezando ese párrafo, o ese párrafo, está ese título. Amén.
No sé si usted lo tiene ahí en su Biblia. ¿Cómo dice? El día del juicio se acerca. De hecho, ese título, digamos, fue puesto por los que escribieron la Biblia o los que la redactaron más bien, pero lo ponen en connotación a lo que está diciendo la palabra, porque es lo que viene anunciando el Señor, que ese juicio se acerca. Amén, hermanos. Para hacer una pequeña reseña histórica de quién fue Malaquías, es importante recordar que Malaquías fue el último profeta en el Antiguo Testamento, y que después que Dios usó a Malaquías con palabra profética, con palabra de advertencia y de amonestación al pueblo, y ahorita hablaremos un poquito más de eso, Dios guardó silencio por aproximadamente 400 años, que es lo que se conoce en teología como el túnel del silencio. Porque después de Dios haber hablado por Malaquías, Dios se quedó callado. A través de profeta no volvió a hablar, sino que aparece Dios en escena nuevamente cuando levanta al profeta, porque fue un profeta, Juan el Bautista. Amén. Pero por 400 años Dios estuvo en silencio, mostrando también por un lado su desagrado con el pueblo de Israel y con el mundo entero, porque realmente los seres humanos, hermanos, por causa del pecado, lo que le hemos dado a Dios es dolor de cabeza. Pero Dios, como es grande en misericordia, ¿cuántos lo creen? Y como también es un Dios de mucho amor, entonces, como le dijo Dios a Jeremías y al pueblo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí es la evidencia de que Dios nos ama mucho, de que Dios ha tenido de nosotros mucha misericordia. Pero eso no significa que Dios no vaya a hacer justicia, porque Dios es amor. Amén. Amén, amén. Pero Dios también es justo. Amén. Dios también es un Dios justo. Y como dice la palabra, y ahorita miraremos el versículo, como Él es justo, entonces enseña la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y por eso es que en su misericordia, entendiendo Dios que todos somos culpables, porque todos hemos transgredido la ley de Dios, todos hemos desobedecido, todos hemos pecado contra Dios. Nadie en este mundo puede levantar la mano en alto y decir: yo nunca he pecado, porque ya cometió otro pecado de mentira. Todos somos pecadores. Entonces Dios, mirando esa situación, que todos hemos pecado y que por ende todos somos deudores para con Él, Dios entonces envió a su Hijo para que pudiera pagar en la cruz lo que nosotros nunca pudiéramos haber pagado, para que a través de Jesucristo, su Hijo amado, y su sacrificio, al recibirlo, nosotros fuéramos perdonados y nuestra deuda fuera cancelada. Amén. De tal manera que ahora, al estar en Cristo, no tenemos deuda pendiente, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero es la diferencia entonces que viene, y aquí en los versículos que leímos la muestra el Señor, que hay con aquel que no se ha arrepentido, con aquel que no ha entregado su vida al Señor, que no ha reconocido su falta y su pecado. Y entonces, si no se arrepiente, él será el que tendrá que pagar. Amén. Y pagará con la condenación eterna. Pero bueno, vamos a mirar la palabra. Entonces le decía que este fue el último profeta en el Antiguo Testamento. Malaquías fue usado por Dios para amonestar a Israel en ese tiempo, después del exilio, después que fueron, digamos, por la misericordia de Dios, traído de vuelta a Judá, a Jerusalén. Allí Dios usó 3 profetas principales, que fueron Zacarías y también al profeta Ageo. Y también Dios usó al profeta Malaquías.
Así que Dios levanta al profeta Malaquías para amonestar y reprender la infidelidad de Israel, como encontramos en el capítulo 2. Vamos a mirar ahí un momentico. Capítulo 2 de Malaquías, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Amén, porque Dios en su misericordia nos amonesta. ¿Para qué? Para que nos apartemos del pecado. Porque Dios sabe que mientras el hombre esté en pecado, se perjudica a él. Amén, porque el pecado trae ruina, el pecado trae desgracia a la persona y por último le traerá la condenación eterna si no se arrepiente. Pero Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Él amonesta. Él amonesta para hacerle ver a uno el pecado y que uno reaccione y lo busque a Él de todo corazón. Por eso ahí encontramos un título que dice: reprensión de la infidelidad de Israel. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. O sea, habían caído en una falsedad, habían caído en una hipocresía. Mire que Dios les está exhortando porque ellos eran testigos de lo que le había pasado a sus padres cuando desobedecieron y se entregaron a la inmoralidad, se entregaron a la idolatría. Y Dios en su momento levantó profetas, como en su momento levantó al profeta Jeremías, que hermano los amonestaba, les advertía: se van a ir cautivos, vuélvanse a sus caminos. En una ocasión le dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y sabe qué respondió el pueblo? No andaremos. Era un pueblo terco. Y entonces ellos veían la majestuosidad del templo que había construido Salomón, y entonces se confiaban porque decía: ahí está el templo, Dios no va a permitir que vengan los enemigos. Y decía: templo de Jehová es este. Porque a veces la gente hace de las cosas de Dios es amuletos. ¿Cuántos tienen la Biblia como amuletos? Y piensan que por tener una Biblia tienen salvación. La Biblia no salva a nadie si no ponemos por obra lo que está ahí escrito. ¿Cuánta gente en su casa tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y con el Salmo 91 abierto en su casa y en la sala se pegan tremendas borracheras? Ponen el pico a todo volumen, dicen vulgaridades hasta más no decir, y creen que porque tienen la Biblia abierta ahí está Dios. En esa condición había caído Judá y Jerusalén principalmente, donde estaba el templo, y entonces se apoyaba en el templo y Dios amonestándolo, y le hablaba desde temprano y sin cesar los amonestaba, y ellos seguían en su pecado, hasta que llegó el momento que Dios se cansó, porque Dios también se cansa. Aunque es lento para la ira y grande misericordia, no significa que como es lento no llega la ira. Llega si uno no reacciona a tiempo. Y vino el juicio de Dios, porque llegó el momento que Dios le dijo: Jeremías, no me ores más por este pueblo, porque pierdes tu tiempo. Si oras yo no te oigo. Y llegó el momento que Dios dijo, y dice allá en el segundo libro de Crónicas: y no hubo remedio. Dios decidió: se van porque se van cautivos. Y no hubo alternativa. Y se fueron cautivos. Pero Dios, que es un Dios misericordioso, dijo: van a estar 70 años. Regresan a Jerusalén. Y Dios, esperando un cambio, ese cambio no duró mucho tiempo. Porque lo vemos aquí, hermano, en el mismo culto que hacían a Dios. Venían habiendo dicho Dios: cuando vengan a presentarme los animales que yo espero de ustedes, debe ser un animal sin defecto, debe ser un animal de lo más bonito. Y ellos, ¿qué traían? Traían el tuerto, traían el enfermo, traían ese que ya estaba pataleando ahí porque le había caído una peste. Vamos a ofrecérselo a Dios antes que se muera. Y aún, como lo dice en el versículo 13, vaya ahí conmigo, 13 del capítulo 1.
de Malaquías 1:13. Mire hasta dónde había llegado este pueblo. Dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice Jehová. O sea, mire hasta dónde habían descendido y hasta dónde se habían degradado espiritualmente, que pensaban que aún podían robarse un animal y, habiéndoselo robado, que ya era un pecado, traérselo en ofrenda a Dios. Y Dios los está amonestando, diciendo: miren los que ya le pasó. Mire todas esas consecuencias que le vinieron por no haberme honrado, por no haber vivido para mí. Y ahora quieren que les vuelva a ir mal. Amén, porque hermano, mire, lo correcto es que uno aprendiera de los errores que otro comete. Pero a veces uno no aprende sino cuando uno mismo se estrella, cuando uno mismo es el que recibe el golpe. Es triste, porque todas estas cosas que están aquí, como dice la misma palabra, se escribieron para amonestarnos a nosotros. Pero a veces leemos todo esto, hacemos, y nos entra por aquí y nos sale por allá. Y hasta que no sufrimos nosotros el golpe, hasta que no sufrimos nosotros la situación difícil por nuestra desobediencia, es que no aprendemos, cuando Dios quiere que uno aprenda sin el golpe. Y así está el pueblo. Entonces Dios los está amonestando porque, repito, es el propósito de Dios hacerlos recapacitar, porque Dios no quiere la muerte del impío. ¿Y por qué no quiere Dios la muerte del impío? A ver, ¿quién responde? ¿Por qué no quiere Dios la muerte del impío? A ver, de a uno, levante la mano y lo escuchamos más clarito. Porque no quiere que se pierda. ¿Por qué no quiere Dios la muerte del impío? Porque Dios no quiere que se pierda. Qué diferente a la muerte de los justos, ¿verdad? ¿Qué dice la muerte de los justos? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los justos. O sea que cuando usted se muera en justicia, hablando como cristiano, viendo para Dios o yo, aquí en la tierra lloran por lo menos nuestros familiares. Pero en el cielo dice: bienvenido, bienvenido. Y allá en el cielo lo que hay es fiesta, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sí ve? Pero en el impío no. Dios no quiere que se muera esa persona que no se ha arrepentido, porque Dios más que nadie sabe para dónde va. Y Dios no quiere que se pierda a nadie. Pero como la gente ama su pecado, ama su desobediencia, pues va a parar al infierno. Malaquías 2:17. Gloria a Dios. Amén. El día del juicio se acerca. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Porque a veces pasa así. La gente a veces se desalienta y dice: pero mira, tan malo que es fulano y no le pasa nada. ¿Y dónde está Dios? Amén. ¿Y Dios por qué no hace justicia con tanta gente mala que hay? Y mira, y a veces se ven y dicen: tan bueno que soy yo, y mira, ando llevado, ando golpeado. Y mira ese malo, tan malo y tremenda bendición que tiene. Mira cómo anda de gordo, que sus ojos ya se le salen de la cara. Así dijo Asaf. Amén. Entonces la gente se desalienta. Pero el hecho de que una persona mala no le venga la justicia de Dios de una vez, no significa que Dios lo va a pasar por alto si no se arrepiente. No. A cada persona le llega su día. Lo que pasa es que Dios es un Dios de misericordia. Imagínese usted y yo haciendo de Dios. No habría títere con cabeza. Amén. Pero Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso.
Pero el hecho de que una persona, repito, haga y haga y haga, y hasta Dios le hace porque la gente se burla de Dios. Yo mira, hago esto, me acuesto con tantas mujeres. La mujer dice, me acuesto con tantos hombres, me emborracho, consumo droga y nada me pasa. Mira cómo estoy, olero. Sí. Eso es porque Dios no ha actuado. Pero el día que Dios actúe, prepárate. Porque si no te arrepientes, vas condenado perpetuamente. Porque Dios es Dios. Y con Dios nadie juega. Miremos ahí, Malaquías. Seguimos en Malaquías. Malaquías 3, 1 y 2. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces mire que Dios está dando oportunidad para que la gente que siga pecando, no, para que se arrepienta. Y mire que Él habla de ese mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice el Señor. Amén. Porque usted sabe que, digamos, antes de venir el Señor, Él levantó al profeta Jeremías, a Juan el Bautista. Y uno de los propósitos por el cual Dios levantaba al profeta a Juan el Bautista era para que el corazón de los padres se volviera con los hijos y el de los hijos con los padres. Porque es que el principal problema está en las familias. O sea, de las familias es de donde sale lo bueno o lo malo. Amén. La familia es la que entrega a la sociedad buenos ciudadanos, o es la misma familia la que entrega malos ciudadanos. Porque el problema está en la casa o la bendición está en la casa. Por eso es que el propósito de Dios es que la gente le conozca a Él. Que el papá, la mamá conozcan de Dios, para que ellos con el conocimiento de Dios puedan instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Y que ese hijo, con el temor de Dios, el día de mañana no sea un delincuente. El día de mañana no sea un vicioso, no sea un atracador, no sea un extorsionista, no sea alguien que se levanta en armas, no, sino que sea un hombre de bien, un predicador de la palabra, alguien que ame a Dios. Entonces Dios está muy interesado en ¿qué? En llegar a las familias para que las familias sean restauradas, para que en la familia haya bendición y las familias puedan entregar a la sociedad gente de bien. Eso es lo que quiere Dios. No nos vamos a detener mucho en esa parte, pero eso es lo que quiere Dios. Entonces Dios está invitando a eso. Y por eso envió a Juan el Bautista. Y por eso antes de su segunda venida va a enviar al profeta Elías como uno de esos dos testigos que también vienen allí para estremecer al mundo con un mensaje de arrepentimiento. Pero bueno, vamos al versículo 2 a detenernos ahí. Porque el día del juicio se acerca. Entonces dice el versículo 2, donde estamos en el 3:2 de Malaquías, 3:2. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pregunto yo, ¿cuánta gente hoy por hoy se burla de Dios? ¿Cuánta gente hoy niegan hasta la existencia de Dios y hablan de Dios con menosprecio y dicen y deshacen, hacen y deshacen? Pero eso es una cosa cuando Dios no se ha manifestado. Pero otra cosa es cuando Dios se manifiesta. Si no, preguntémosles al rey Belsasar. Y eso que fue una manifestación donde solo apareció una mano. Solo apareció la mano en ese banquete donde estaba el rey y ya el rey se quería morir. Estaba pálido y una rodilla daba con la otra. Y eso que solo Dios mandó una mano que escribiera.
ahora cuando se abra el cielo y se vea el mismo Dios, hermano. Mire lo que dice Apocalipsis. Vamos allí. Porque está diciendo aquí en Malaquías: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Apocalipsis 6. Gloria a Dios. Apocalipsis 6. Entonces el hombre hoy puede decir lo que quiera, pero otra cosa es cuando Dios se manifieste. ¿Cómo va a estar usted cuando Dios se manifieste? Amén. Porque dependiendo de cómo esté la persona, así va a ser la reacción con respecto a Dios. Como dijo alguien, el mismo sol que endurece el barro ablanda la cera. Amén. Pero depende de qué el material, pero es el mismo sol. Entonces ese mismo sol que cuando sale endurece el barro, ese mismo sol ablanda la cera. Entonces ese mismo Dios cuando venga, su pueblo se va a gozar porque se va con él, pero el impío va a gritar porque lo que le viene es fuego, lo que le viene es destrucción. Y es el mismo Dios, solo que depende de cómo esté. Es como la persona que hace lo malo. La persona que hace lo malo y que ya está reseñada. Qué susto encontrarse con un policía y que le pida la cédula. Porque si le pide la cédula, sale ¿qué? El historial y dice: venga para acá. Amén. Pero el que nada debe, da su número con confianza. No. Siga. Amén. O el que va ante un juez habiendo matado, habiendo violado a una mujer y habiéndola matado después y con evidencias y todo. Ese hombre va allá y si el juez dice: bueno, todo está evidenciado, usted hizo estos delitos, y el juez dice: su sentencia es 60 años de cárcel. Entonces ese juez que lo condena a 60 años de cárcel, ¿será que la persona y sobre todo los familiares van a decir, los familiares de la víctima: y qué juez tan malo? ¿Quién llamaría a un juez malo a que aquel que hace justicia y aquella persona que cometió el delito lo mete 60 años de cárcel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede uno decir que es malo? No, no es malo. Sencillamente, ¿qué está haciendo? Justicia. Entonces la gente dice: ay, pero yo no creo que un Dios tan bueno y un Dios tan misericordioso vaya a mandar a la gente al infierno. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque la gente se ha creado su propio Dios. Entonces una cosa es el Dios que la gente se ha creado en su mente, que eso es idolatría. Se ha creado un Dios falso. Porque cuando vamos al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios 100% amor, pero también es un Dios 100% justo. Entonces el Dios de la Biblia, que es el verdadero, no ese que la gente se ha creado en la mente y dice: el Dios que yo tengo, mira, yo me emborracho y no me dice nada. Yo ando con 3 mujeres y no me dice nada. Ese Dios es muy bueno. Y como si fuera poco, el día que me muera, me voy para el cielo. Pero ese es un Dios que está en la mente suya. Ese Dios no existe. Ese Dios no es real. Ese Dios precisamente no le dice nada porque Él no existe. Y si tiene alguna imagen, pues eso es lo que tiene: boca y no habla, ojos y no ve, y todo lo demás. Pero el día que la persona se muera, no se va a encontrar con ese Dios que ha creído, porque ese no existe. Se va a encontrar es con el Dios que sí existe, el de la Biblia. Y ese Dios que sí existe, que es el de la Biblia, dice: venga, mijito, para acá, ábrame los libros. Y cada uno será juzgado según lo que está escrito en los libros de él. Porque Dios no le pasa nada a nadie, ni lo bueno ni lo malo. Ese es el Dios de la Biblia, y ese es el Dios al que un día tú y yo nos tenemos que enfrentar. Entonces, dependiendo de cómo seamos en cuanto a la relación con Él, vida eterna o condenación eterna. Como el barro se endurece y la cera se ablanda,
con el mismo sol, porque no es otro sol, es el mismo. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 6. Esto ya está en el contexto de la gran tribulación, después que ha ocurrido el rapto. Entonces, que es la manifestación del Señor para llevar a su pueblo que se arrepintió. Entonces aquí en la tierra empieza la gran tribulación. Entonces dice Apocalipsis 6, 14 al 17. Apocalipsis 6, 14, exacto, del 14 al 17. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por eso, mis amados hermanos y amigos aquí presentes y los que nos ven desde sus hogares o sitios de trabajo, le decimos en el amor de Dios: aprovechemos este tiempo, porque estamos en tiempo de gracia. Estamos en tiempo de misericordia, pero este tiempo, como todos los tiempos de las diferentes dispensaciones, va a llegar al fin. Amén, hermano. Entonces este tiempo de la gracia llegará al fin y empezará el otro tiempo, que es el tiempo de la ira y del justo juicio de Dios. Eso viene, quiéralo usted o no lo quiera, viene. Amén. Y por eso este título que encontramos ahí: el juicio de Dios se acerca. Quiéralo usted o no lo quiera, se acerca. Entonces por eso el llamado es a recapacitar, porque cuando leemos aquí en Apocalipsis encontramos que no hay acepción de personas. Porque usted sabe que hoy la gente por el dinero evita la justicia y le dice al juez o al que lo toma: mira, aquí hay estos 1.000 millones. Desaparece las evidencias y da la plata y se va y queda como que no hizo nada. ¿Cierto o falso? Muchos culpables hoy están en la calle y muchos inocentes están en la cárcel. Con Dios no pasa eso. Con Dios no pasa eso, porque Él no hace acepción de personas. Y por eso aquí en Apocalipsis usted encuentra que dice: y los reyes de la tierra. Por ejemplo, hoy, ¿quién toca un rey? Si él es el rey en su país y por más que sea, ahí es el rey. Y prácticamente pues son los amos y señores. Nada pasa. Son adúlteros y nada pasa. Mandan a abortar a sus mujeres y nada pasa. Pero Dios está tomando atenta nota de eso. Y aunque aquí son los reyes, el día que se presenten ante Dios van sin corona. Porque ante Dios todo el que se presente es un alma más. Si tuvo plata en la tierra, la tuvo, pero allá es un alma más, que se va como se va también el pobre, sin nada. ¿Ve? Y entonces aquí dice: los reyes. ¿Qué más dice? Y los grandes. ¿Y qué más? Y los ricos. ¿Y qué más? Y los capitanes y los poderosos. Y dice: y todo siervo y todo libre. Se escondieron. Amén, porque para Dios no hay acepción de personas. Así como Dios llamará al pobre por su pecado y le dirá: venga, venga, vamos a arreglar cuenta. Aquel que no sabe ni cuánta plata tiene, Dios le dice también: venga, con usted también arreglo cuentas. Porque con Dios no hay acepción de personas. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Vamos a Sofonías. Sofonías capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 12.
El día del juicio se acerca. Cristo vive. Alabado sea Dios. ¿Listos, hermanos? Sofonías, ahí en la Biblia lo encuentra. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículos 12 al 18. ¿Listos? Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: mire, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso es lo que mucha gente dice, y Dios está diciendo de ellos que lo decían. No, eso Dios no hace bien ni hace mal. Eso con Dios, eso, Dios creó esto. Los que creen que Él creó esto y se fue y dejó esto abandonado. Eso es lo que ellos creen. Si Dios no estuviera interviniendo cada segundo de este mundo, este mundo no funcionaría, porque Él es el que los sustenta. Amén. Él es el que los sostiene y el que los sustenta. Amén. Pregunto yo, ¿qué sostiene la tierra? Cuando la Biblia dice que Él la colgó en el vacío. Amén. Nosotros estamos en el espacio. ¿Y cuántas toneladas no pesa la tierra? Sin embargo, no se sale de esa órbita que Dios le puso para que dé vueltas sobre ella misma en 24 horas y alrededor del sol en 365 días. Perfección de Dios. Amén. Entonces Dios está presente y su ojo ve lo bueno y lo malo. Y aún como dice por allá en Jeremías: aunque te escondieres en escondrijos, de allá te veo, allá. Eso lo ve Dios. Entonces aquí está diciendo, y el pueblo decía: Jehová ni hará bien ni hará mal. Sigamos hasta el 13 dice ahora: por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciego. ¿Por qué? Hay una causa. No es que Dios está haciendo eso a su antojo y como hace la gente, que es que Dios es malo entonces. No. Porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su sangre y su carne como estiércol. Wow. Uy, ¿eso dice la Biblia de Dios? Sí, eso dice la Biblia de Dios. Y lo dice no porque Dios quiera hacer eso, sino porque el hombre, por su corazón no arrepentido, atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Esa es la realidad. Amén. Porque si un hombre no viola a una mujer y no la mata, el juez no lo va a condenar a 60 años de cárcel. Pero si comete el delito y obviamente logran descubrirlo, porque con la justicia humana pasa así, que hay cosas que quedan como que no pasaron, pero si se evidencia, lo condena. Pero en el caso de Dios, nadie se escapará del ojo de Dios. ¿Sí ve, hermano? Entonces allí está la situación. Y la gente dice: no, a mí no me va a pasar nada. No le va a pasar nada. ¿Acaso Dios está pintado en la pared? A menos que usted esté creyendo en ese que tiene pintado en la pared, que no hace nada.
pero el Dios que lo creó a usted, Él le va a pedir cuenta por lo que hizo. Porque Dios no lo creó a usted para que ande en el pecado. Dios nos creó para la alabanza de su nombre, para que le demos gloria a Él, para que disfrutemos de lo que es la verdadera vida. Por eso Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que se goce con el Señor y no con el trago, y no en la promiscuidad sexual que tantos males le trae al que anda en ese camino equivocado. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Entonces, ¿cuánto seguimos creyendo que Dios es amor? ¿Y los otros qué? ¿Cuánto seguimos creyendo que Dios es amor? Pero también es, dice en Hebreos, fuego consumidor. O sea, justo. Vamos a esta cita. Números 14:18. Aleluya, a su nombre gloria. Números 14:18, por favor. Amén. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Mire esta palabra linda que sigue: que perdona la iniquidad y la rebelión. Vamos hasta ahí. Dice que Dios perdona la iniquidad y la rebelión. Pero para que haya ese perdón, ¿qué tiene que pasar antes? Arrepentimiento. Miren, estos días estuvimos evangelizando, bueno, el miércoles, y Dios me dio la oportunidad de acercarme a una muchacha en la calle donde íbamos a hacer un culto relámpago, y hablé con ella. Y la mayoría sabe eso que me dijo ella cuando le hablaba de Cristo y lo demás. Y un punto allí que yo le preguntaba algo y ella: sí, yo sé que Cristo vino y Él vino a morir por nuestros pecados. Pero la gente piensa hasta ahí y dice: bueno, es que ya Él murió por mis pecados. Entonces piensan que con el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, ya yo tengo la situación arreglada. Cristo murió por nosotros, ¿cuántos lo creen? Pero si yo no me arrepiento, no me beneficio. Entonces yo aproveché para hablar de la muchacha y le decía: mire, creo que ya eran como las 8 y pico. Le dije: mire, ahora que yo llegue a la casa, yo llego con hambre, y mi esposa me va a tener una comidita, que de hecho me preparará con mucho amor y tratará de que le quede sabrosa. Ella, cuando llego, entonces ya me dice: bueno, mi amor, mira, aquí está la comida, y me la pone en la mesa. Y yo llego con hambre. Ahí está la comida que ella preparó con todo el amor. Para que esa comida me quite el hambre que tengo, me la tengo que comer. Porque por más que ella la haya preparado con todo el amor del mundo y le haya quedado sabrosa, si yo no me la como, no me beneficia. Lo mismo pasa. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros. Pero aquel que no recibe a Cristo, por mucho que no se arrepiente y reciba a Cristo, por mucho que Cristo murió por él, sigue como el que tiene hambre y no se come la comida. Sigue hambriento. Aquel por el cual Cristo murió, pero no se arrepiente y por ende no recibe a Cristo, aunque Cristo murió por él, sigue perdido. Sigue perdido. Pregunto yo: ¿no murió Cristo por Judas? Murió hasta por Judas, pero Judas traicionó a Cristo y se ahorcó y se fue para el infierno. ¿No murió Cristo por Hitler? También, pero Hitler vivió fue para su ego y mató más de 6 millones de judíos y hizo tanto mal, y según se cree como que se suicidó también. Se perdió el hombre. Y no amó Dios a Hitler. Claro. Cuando Cristo estaba en la cruz, me imagino que así como cantamos que no bajaste, que fue por mí, que no sé qué, también fue por él. Y por toda la gente que ha hecho lo malo en este mundo, por ellos murió Cristo también. Pero como no se han arrepentido y no lo han recibido, a pesar de que Cristo murió por ellos, se van a perder. Y aquí está diciendo que Dios perdona la iniquidad y la rebelión. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Aunque de ningún modo
tendrá por inocente al culpable. Lo dejamos hasta ahí. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y la única manera de ser inocente es arrepintiéndose y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Porque todos somos culpables. No hay justo ni aún uno, no lo hay. Gloria al Señor. Sigamos. Entonces, hermanos, con esta situación que vivimos, en un mundo que en su gran mayoría está de espaldas a Dios, ¿cierto o falso? En una gran mayoría que viven es para su pecado. La pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Va a seguir callada? ¿Va a seguir indiferente? ¿O vamos a levantarnos para hacer sonar la trompeta de Dios y llamar a este mundo al arrepentimiento y decirle: el juicio se acerca, el juicio está cerca, querido amigo, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo y escapa del juicio que viene? A eso estamos llamados. Porque si no lo hacemos, también nos metemos en problemas con Dios. Vamos a verlo. Ezequiel 33. El deber de la atalaya. Ezequiel 33 del 1 al 9 inicialmente. Aleluya. Amén. Ezequiel 33. Si quiere ayúdenle aquí, Suri, o con la... ¿Le ayudamos? Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Ezequiel 33, versículo 1 al 9. ¿Quieren le dan agüita o algo a la niña? Porque es normal que... Gloria a Dios. ¿Listos, hermanos? Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. ¿A quién tenía que hablarles? ¿A los hijos? O sea que esta palabra es ¿para quién? Para nosotros, para el pueblo de Dios. Y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces mira la analogía que hace Dios ahí. ¿Qué pasaba con ese tiempo? Jerusalén específicamente y las ciudades de la antigüedad eran ciudades amuralladas, como Cartagena, para que tenga una idea, allí la ciudad amurallada. Entonces ellos en ciertas partes de la muralla había una torre ahí más alta, como conocemos hoy, creo que le llaman garita en algunos lugares. Entonces ahí ponían un vigilante que recibía el nombre de ¿qué? De atalaya. Entonces atalaya tenía que estar, hermano, ojos abiertos,
porque cuando había un ejército enemigo que venía, al primero que le trataban de dar de baja era la atalaya, porque muerto el atalaya no había quien avisara. Entonces el atalaya tenía que estar pendiente primero por su vida y segundo por la vida de su pueblo. ¿Y cuántos creen que como cristianos tenemos que estar pendientes primero por nuestra vida, para después entonces poder estar pendiente por el pueblo? Entonces le dice el Señor ahí, eso está clarito. ¿Qué tiene que hacer? Si ve el peligro que viene, haga sonar la trompeta, hágala sonar. El que se apercibiere, libró su vida, y el que no, pues muere por su pecado. Pero si ve que viene y no hace sonar la trompeta, que es un mensaje de ¿qué? Advertencia, vienen los invasores, corran, escóndanse, cuiden, escapen por su vida, y no lo hace, y muere gente allí, dice el Señor, esa sangre la demandaré de mano del atalaya. Hermanos queridos, la aplicación para nosotros, ya vamos a leer a otra parte. ¿Cuánta gente hoy está a punto de morirse sin salvación? Mire, toda persona que está viva, así no esté enferma, no tiene garantía de cuánto tiempo va a vivir. Toda persona, como una vez aquí yo prediqué en algún momento, toda persona, incluyendo nosotros, estamos a un paso de la eternidad. Porque a cualquiera de nosotros la muerte nos puede sorprender. Solo que hay una diferencia: si estamos en Cristo, entonces estamos a un paso del cielo. Pero el que está sin Cristo y muere está a un paso del infierno. Ahora, ¿a quién espera Dios, o de quién espera Dios que haga sonar la trompeta? ¿A quién está llamando Dios que haga sonar la trompeta, que advierta a este mundo del juicio inminente que viene? Vamos a hacerlo más personal. A mí. A mí. Porque, hermano, ¿cuánta gente en las iglesias está muda? No le habla a nadie, ni a la familia. Cuando, hermano, todo, mire, si usted tiene visión espiritual, usted lo que ve es que este mundo va en recta final. Si usted ve las condiciones de las naciones, de los gobiernos, de la falta de justicia, de la falta de todo lo bueno, hermano, todo esto anuncia a gritos: ¡hey, pueblo mío, despierta! ¡Ya vengo! ¡Ya se acerca el juicio! ¡Reacciona, iglesia amada! ¡Predica! Oiga, Dios nos está anunciando a voz en cuello: iglesia, atalayas, hablen, hagan volver al pueblo de su impiedad. Ese es el mensaje. Hay que concientizar a la gente que no se ha arrepentido. Mire, usted está colgando de un hilo. Usted está así, colgando de un hilo, hermano, y abajo se ven las llamas del infierno que arden. Y usted está ahí, ¿sabe ese hilo qué es? Ese hilo es la misericordia de Dios que lo sostiene. Amén. Pero usted está ahí con pecado y con tanta cosa que pesan toneladas, que no es sino que Dios haga así, y usted su propio peso lo lleva directico al infierno. ¿Cómo no va a reaccionar? ¿Cómo no va a recapacitar si lo que lo está esperando es el infierno por no haberse arrepentido? Usted dirá: pero pastor, ¿cómo así? Yo no soy malo. Pregunto yo, ¿ha mentido? ¿Cuántas mentiras ha echado? ¿Será que hay algún amigo aquí que no se ha arrepentido y dice: yo nunca he mentido? Y como dice por ahí un programa que es muy interesante para evangelizar, al que miente, ¿cómo se le llama? Mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No más hablándole de la mentira. Ahora, ¿qué tal si le decimos lo que dijo Cristo? Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Será que usted, amigo, sin el temor de Dios, no ha cometido adulterio de corazón? Si algunos dicen: no solo de corazón, así también físico.
Entonces, ¿cómo esperamos que estando en fornicación, en adulterio, viviendo en mentiras, nos muramos y nos vayamos al cielo? No, el que está en fornicación está en pecado. El que está en adulterio está en pecado. El que anda en mentira está en pecado. El que anda haciendo lo malo está en pecado. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que el diablo está usando para decir nada es pecado. Mire cómo está esta sociedad, perdónenme la expresión, patas arriba. Y todo el mundo así patas arriba dice, yo estoy bien. Los que están mal son los que caminan con los pies. ¿O no es lo que estamos viendo? Al que trata de hacer lo recto y lo bueno, dice, ese hace lo malo. Y esto se va a poner peor, al punto que llegará el momento que hablar estas cosas nos meterán a la cárcel. Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero todavía la Biblia sigue diciendo que lo malo es el pecado. Y el pecado lleva a la condenación. Démosle un aplauso al Señor, al Rey de Gloria. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, levantémonos a sonar la trompeta. Porque lo que veo en la palabra es que también tenemos problemas con Dios. Nosotros que como pueblo de Dios que sabemos de ese mal que viene, que lo estamos viendo y estamos indiferentes, porque ahí está diciendo el Señor. Si no hace sonar la trompeta, pues el que muere, muere también por su pecado. Pero esa sangre la demandaré de ti. Porque a ti te puse como atalaya para advertir al pueblo, para hacerle ver el pecado. Miremos y vamos a leer porque ya debo ir terminando. Ahí seguimos donde dice el camino de Dios es justo. Versículo 10, gloria a Dios, hasta el 18. Solo lo voy a leer, eso está también muy claro. Haré algún aporte así breve y vamos terminando. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, lo que decíamos ahorita. ¿Por qué no la quiere Dios? Porque se va a perder. ¿Qué quiere Dios? Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Por eso que dice la palabra, sé fiel hasta cuándo. Porque si 2 o 3 días antes de morir se descarría, todo lo bueno que hizo queda en el olvido. Se le va a contar cómo está cuando se está muriendo. Sigamos. Gloria al Señor. Verso 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Amén. ¿Qué está reflejada ahí? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? En otras palabras, el justo, manténgase, no ceda, no se aparte. Manténgase como hasta ahora. Siga luchando por su salvación. Siga procurando vivir para Dios. Siga procurando honrar a Dios. Porque si se aparta,
pierde todo lo que avanzó. Pierde todo, porque Dios lo va a juzgar. ¿Cómo está usted al final de cuentas? Es como si nos dijera, ojo, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Cuídense. Amén, nos dice el Señor a nosotros, cuídense, nos dice el Señor, velen por lo que tienen, conserven esa justicia que es la de Cristo en ustedes. Consérvenla, porque si se apartan y los sorprende la muerte apartado, olvida, ay Señor, yo cantaba, yo danzaba, yo predicaba, yo profetizaba, yo evangelizaba. Sí, pero ahora en el presente, ¿qué estás haciendo? Pero también dice Dios, y no importa lo que el impío haya hecho, no importa cuántas maldades haya hecho, si se arrepiente vivirá, si se arrepiente será perdonado, si se arrepiente Dios tendrá de él misericordia. Y la evidencia es el ladrón arrepentido en la cruz del Calvario. Él estaba ahí cosechando sus malas acciones, y por eso cuando el otro no arrepentido injuriaba a Cristo, él en otras palabras lo mandó a callar. ¿Qué haces tú hablando como un loco? ¿Cómo lo insultas si él no ha hecho maldad? Nosotros a la verdad estamos aquí porque nuestros hechos a esto nos llevaron y cosechamos el fruto de nuestra maldad. Pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Era consciente. Porque es que, hermano, Dios, esto es lindo, hermano, y es que Dios está para perdonar al que reconoce su pecado. Amén. Porque es que no es que haya alguien que no haya pecado, todos hemos pecado. El problema es que mientras hay gente que dice, no, yo de qué me tengo que arrepentir, pues va para el infierno, mijo. Se va a perder porque usted no reconoce. Pero aquel que dice, ay Señor, sé propicio a mi pecador. Mira lo que he hecho, me duele haberte ofendido. Dios lo perdona y Dios lo restaura. Por eso cuando este hombre arrepentido dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, mostrando arrepentimiento. Y mire que dice, cuando vengas en tu reino, ¿qué está reconociendo? Que Él es el rey. Que Él es el rey. Los otros lo coronaron de espina. Por un momento le pusieron un manto real ahí. Y salve rey, no sé qué, en burla. Pero este, aunque está desfigurado, con una corona de espinas, menospreciado, pero tuvo por su arrepentimiento el discernimiento de entender que ese era el Rey de gloria. Oh, ese era el Salvador del mundo. Ese era el que estaba muriendo por él. Aleluya. Y por eso, ante ese arrepentimiento, el Señor lo mira y dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Se fue con Cristo porque reconoció su pecado. Porque el día que el impío se arrepienta y se aparte de su pecado, alcanza misericordia. El otro estaba a la misma distancia de Jesús que el que se estaba arrepintiendo. Sin embargo, el otro, en vez de aprovechar la oportunidad de tener al Salvador, la rechazó, lo juzgó, se justificó y se condenó. Queridos amigos que están aquí, me dirijo a ustedes principalmente. Puedo decirles que hoy todos ustedes están a la misma distancia de Cristo. Todos. Y voy a decir más, todos los que estamos aquí estamos a la misma instancia, porque podemos decir en esta mañana, todos aquí estamos delante de Dios. Entonces de usted depende qué decisión toma. Justificarse y decir, ese es un palabrero, ese pastor lo quiere asustar a uno. Puro cuento, eso eso no es así. Es su decisión. Lo que usted piense no modifica el carácter de Dios. Dios es bueno, misericordioso, pero es justo. Amén. Eso el infierno no existe. ¿Y quién dijo? Porque usted no crea que existe el infierno va a dejar de existir. No hubo nadie en la Biblia que hablara más del infierno que el que lo creó, Cristo. Cristo fue el que habló más del infierno. Entonces el hecho que usted diga, infierno no existe, infierno esta tierra. Pues este infierno es sabroso. Amén. Estoy sudado aquí, pero ahorita me tomo un Gatorade. Amén. O un agua. Amén, hermano, y me refresco.
o con hielo. Bueno, hielito no, porque me afecta la garganta. Amén. Y estamos con calor y todo, pero el que tenga en su casa aire, probablemente llegue y prende el aire. Vas a echar un duchazo. Sírvame el almuerzo. Pues en el infierno no hay aire. Amén. Ni hay abanico, ni hay agüita, ni hay comida. Amén. Porque lo que muestra el Señor es que aquel rico que fue condenado decía: ay, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Padre, no hubo respuesta, porque en el infierno ya no hay respuesta. La respuesta la hay hoy. Si nosotros de corazón pedimos perdón, aún nosotros como iglesia también tenemos que decirle: Señor, perdóname por el pecado de omisión, porque sabiendo hacer el bien no lo he hecho. Sabiendo que debo anunciar a la gente, que debo compartir con el compañero de trabajo, con el vecino, con este, con lo otro, he estado mudo. Queridos amigos y queridos hermanos, hoy Dios nos ha dado esta palabra. Es el momento que todos nos pongamos de pie y pensemos cómo vamos a responder, tanto nosotros como pueblo de Dios, a esta palabra. Y usted, mi querido amigo, cómo le va a responder a Dios hoy. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor.